causas fueron que el poder se centralizó en el gobierno federal y el mandatario en turno. No existía la jornada laboral de 8 horas. Se prohibió la libertad de expresión y la libertad de prensa. Se enfrentó a la industrialización en el país. Nuestra línea del tiempo es la siguiente. Primero, el maderismo, de 1910 a 1913. Este suceso consistió en una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El constitucionalismo, de 1913 a 1914, encabezado por Venustiano Carranza contra el presidente Huerta. La Guerra Civil, de 1914 a 1916. Emiliano Zapata y Francisco Villa contra los constitucionalistas de Venustiano Carranza. Y por último, el periodo constitucional de 1916 a 1920. Se redactó una nueva Carta Magna en el año 1917. A partir de 1929, estos caudillos organizaron el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Porfirio Díaz controlaba la vida política, pero sin embargo había especulaciones acerca de quién lo reemplazaría. Uno de los candidatos era Bernardo Reyes y José Yves Limatur, pero Díaz no dio visto bueno a ninguno. En 1908, Díaz dio una entrevista al reportero James Krillman, donde habló de las elecciones de 1910. El hacendado Francisco I. Madero creó el partido antireeleccionista usando el lema sufragio efectivo no reelección. Díaz ordenó la detención de Francisco I. Madero, ya que lo veía como un oponente muy fuerte. Ante esto, Madero escapó de la cárcel y redactó el Plan de San Luis, donde implantó la necesidad de levantarse en armas para lograr la democracia en México. La revolución maderista inició el 20 de noviembre de 1910. Triunfó Madero y Díaz tuvo que pactar el armisticio y el 21 de mayo de 1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez. Francisco I. Madero quedó en la presidencia, donde se abrieron muchas escuelas industriales, comedores escolares y museos. También se fundó la Casa del Obrero Mundial. Pero Zapata se rebeló contra este lanzando el Plan de Ayala, ya que quería una solución a los conflictos agrarios. Después de la decena trágica, se consideró a Victoriano Huerta traidor. Posteriormente hubo diversos enfrentamientos. Uno de estos tomó lugar en Coahuila y fue dirigido por Venustiano Carranza. Otro se llevó a cabo en Sonora y fue originado por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Huerta fue derrotado en agosto de 1914 y con esto inició una etapa de reconstrucción para la revolución. México finalmente estuvo gobernado por Carranza. En 1916 se reunió el Congreso Constituyente convocado por Carranza. Fue publicado el 5 de febrero de 1917. Algunas de sus disposiciones fueron famosa a nivel mundial por su contenido social y nacionalista. Era de ideología liberal. Jornada laboral de 8 horas con un día de descanso. Separación de poderes. Restitución de tierras comunales. Educación laica y gratuita. Control de las compañías mineras y petroleras. Separación de la Iglesia y el Estado. El surgimiento del PNR. Después de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia. Calles y sus seguidores formaron el PNR, partido que intentó poner orden al país. Después de su creación, Calles influenció los gobiernos presidenciales, pues se consideró el jefe máximo de la revolución. A ese periodo se le conoce como maximato. En medio de los periodos de 1928 a 1930 con Emilio Portes Gil, 1930 a 1932 Pascual Ortiz Rubio y 1932 a 1934 Abelardo J. Rodríguez. Fue un conflicto posrevolucionario acontecido entre los años 1926 y 1929. Desde la época en la que con las leyes de reforma se buscaba que la Iglesia Católica perdiera el gran poder monetario y político que tenía, el gobierno y la Iglesia vivieron enfrentados. El ejército cristero logró reclutar y armar gente al grito de ¡Viva Cristo Rey! El 21 de junio de 1929, el gobierno interino de Portes Gil y la Iglesia Católica llegaron a acuerdos que finalmente pusieron fin a este conflicto armado. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. La Confederación Nacional Campesina es una organización mexicana de ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierras, asalariados y productores agrícolas, fundada en agosto de 1938 en
Guadalajara. La Confederación Regional Obrera Mexicana surge después de la concluida lucha armada y tras una serie de conflictos entre los sindicales de la época. Se fundó en mayo de 1918 y fue la primera con carácter nacional. La Confederación de Trabajadores de México es una central sindical obrera fundada el 24 de febrero de 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. El artículo 27 se comprometía a realizar una reforma agraria en todo el país. Los gobiernos surgidos de la Revolución no la llevaron a cabo con rapidez. En los años 1920 y 1934, los gobiernos apoyaron en buena medida a los pequeños propietarios del norte del país, mediante la construcción de importantes obras de riego para aumentar la producción y el otorgamiento de créditos. El cardenismo fue un nacionalismo revolucionario en el que, dadas las circunstancias históricas, todo le fue a favor a Lázaro Cárdenas. Rompió el maximato exiliando a Plutarco Elías Calles, fundó el Partido Nacional Revolucionario, así como el Instituto Politécnico Nacional, logró la expropiación petrolera e impulsó la Comisión Federal de Electricidad. Presidencialismo. A partir de Lázaro Cárdenas, el presidencialismo fue una de las características principales del sistema político. El presidente es políticamente independiente al Congreso de la Unión. Hasta el año 2000, los presidentes llegaban al poder provenientes del mismo partido oficial, PNR, PRM y PRI. Existía el dedazo. Después de la Revolución Mexicana, se trató de recuperar la diversidad cultural. El indigenismo tenía como objetivo que los indígenas dejaran de ser diferentes a los demás. En 1922 se creó el Departamento de Cultura y Educación Indígena. Tuvo como objetivo principal la castellanización e incorporación definitiva del indígena a la nación consuetudinaria. Nuevas instituciones de seguridad social. En 1943, el gobierno de Manuel Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con la misión de dar servicios médicos y pensiones por jubilación, enfermedad o incapacidad. Asimismo, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con el objetivo de construir viviendas a bajo precio, carreteras, etc. Esto significó un paso importante para el fortalecimiento del denominado Estado de Bienestar. Sin embargo, no todos los mexicanos tuvieron acceso a estas redes de seguridad social. Una vez derrotadas las potencias de eje, en 1945 los aliados fundaron una serie de organismos internacionales con la intención de crear un nuevo orden mundial que evitara nuevas guerras, al generar vínculos más estrechos de colaboración y diálogo entre los países del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos grandes bandos. Por un lado, los países capitalistas, liderados por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Por el otro lado, los socialistas, encabezados por la URSS y China. El enfrentamiento entre estos dos bloques resultó feroz, y aunque en distintos momentos se terminó lo peor, por fortuna nunca se suscitó una tercera guerra mundial. Otro tema de gran importancia para la política exterior de nuestro país durante el siglo XX y lo que va del siglo XIX ha sido la inmigración de millones de mexicanos al extranjero, sobre todo a Estados Unidos de América. México ha mantenido una actitud ambigua frente a esta movilidad. Por un lado, ha hecho poco para impedir que la gente migre, pues le han servido como válvula de escape. Es decir, los mexicanos han buscado, sobre todo en Estados Unidos, los servicios educativos, de salud y los trabajos bien remunerados que no podían conseguir en México. La idea de ser moderno, llevar una vida moderna y disfrutar de la modernidad comenzó a formar parte de las aspiraciones de las clases altas y medias, e incluso de los sectores populares de México. Este deseo de modernidad se debía en gran parte al papel protagónico que comenzaba a ocupar los medios de comunicación, como la radio, la televisión, las revistas y periódicos de circulación masiva. En ellos se anunciaban de manera predominante los nuevos productos y aparatos que debían comprar los mexicanos y para encontrarse a la vanguardia. En 1922, México era un país dividido por la larga guerra civil y con grandes diferencias entre sus distintas regiones.
En este contexto, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se consideró que el uso de nuevas tecnologías de comunicación, como la radio, podrían ser el medio para acercarse a una población que en su mayoría no sabía leer y escribir. De manera paralela a la revolución en los medios de transporte, a mediados del siglo XX la difusión de la radio y de la televisión, así como el auge del cine, provocaron una revolución en la vida de los mexicanos. Debido a la reducción de horas en las largas jornadas de trabajo, en el siglo XX surgieron nuevas formas de concebir el descanso, el ocio y el tiempo libre. Esto ocasionó que personas en todo el mundo tuvieran deseos de viajar a otros lugares con la intención de conocer culturas distintas. La Universidad Nacional de México se fundó en 1910, poco antes de que estallara la Revolución. En la década de 1920 agrupaba a varios colegios y escuelas de educación superior. Para 1929, una importante movilización estudiantil consiguió que esta universidad ganara la autonomía, por lo que fue llamada Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de la década de 1920, el Estado mexicano intentó consolidar un sistema de educación pública gratuita que debía llegar a todos los niños. Aunque esto tardó varias décadas, para la segunda mitad del siglo XX, casi todos los jóvenes en edad escolar iban a la escuela. Después el régimen de Plutarco Elías Calles clausuró las escuelas católicas y enfatizó la importancia de la educación laica. Posteriormente, en 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se estableció que la educación debía ser socialista, basada en principios científicos. El poeta mexicano Octavio Paz dijo alguna vez que la Revolución Mexicana fue el descubrimiento de México por los mexicanos. Este descubrimiento se expresó sobre todo en el arte. A partir de la década de 1920 surgió en el país un enorme movimiento artístico y cultural, en gran medida por los gobiernos revolucionarios. La Secretaría de Educación Pública fue creada en 1921 bajo la dirección de José Vasconcelos. Uno de los más grandes e importantes cambios que se vivieron en el siglo XX fue el papel de la mujer en la sociedad. Todavía al comenzar en el siglo se consideraba que el mayor logro de una mujer era casarse y tener hijos. No se creía necesario, por ejemplo, que estudiara y mucho menos que participara en las actividades consideradas propias de los hombres. Incluso para los sectores medios y altos de la sociedad resultaba impropio que una mujer saliera de su casa a trabajar. Las diversiones son las actividades con las que las personas se entretienen durante su tiempo libre o sus ratos de ocio, es decir, cuando no están trabajando ni estudiando. En las comunidades campesinas, la distinción entre los horarios de trabajo y el tiempo libre no es como la de las ciudades, pues varía de acuerdo con la estación del año y el tiempo de labor que se realiza. De acuerdo con ello, en las zonas rurales, los hombres, mujeres y niños dedicaban más o menos tiempo a actividades como jugar y asear, o tan solo a conversar con parientes y amigos y escuchar los relatos de la gente mayor. En los pueblos es común la realización de fiestas dedicadas a los santos patrones de cada comunidad o relacionadas con